El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la serie Feliz para Siempre. Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, oremos. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias porque pudimos escuchar el trino de los pajaritos esta mañana. Gracias, Señor, porque tenemos aliento de vida. Sabemos, Señor, que las cosas en este mundo están reflejando que muy pronto has de venir. Dirígenos, Señor, para que podamos compartir tu palabra con aquellos que no saben que son prisioneros de guerra del enemigo y que ellos puedan escuchar el mensaje de esperanza que tú nos has dado para compartir con todos aquellos que deseen escuchar y que desean ser libres de las garras del enemigo. Que tu Santo Espíritu nos dirija, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Y que juntos podamos prepararnos para tu pronta venida. Y en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Estamos estudiando la misión de Dios, mi misión. Y sí, es personal. Y esta misión es interesante porque cada uno de nosotros tiene que llevarla conforme a como el Espíritu Santo lo va dirigiendo. Y hemos estado viendo algunas formas en que nosotros podemos realizar la misión. La guía de estudio pasada nos llevó a darnos cuenta de que Dios nos hace un llamado. Así es como empieza el asunto. El Señor nos llama a salir de nuestra zona de comodidad para que cumplamos la misión que nos ha asignado. La misión es una: rescatar a los prisioneros de guerra que el enemigo tiene en su haber, pero ellos no saben que son prisioneros de guerra, al igual que nosotros tampoco lo sabíamos hasta que alguien vino y nos presentó el plan de salvación que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo, antes de que el pecado surgiera, para que nosotros pudiésemos ser devueltos a nuestro hogar, regresar a ser hijos de Dios, porque ahora mismo somos todos hijos de Dios por creación, pero no todos somos hijos de Dios por redención, implicando que no todos hemos aceptado ser rescatados por nuestro Padre Celestial. Así que mientras que hayan personas que no se hayan dado cuenta de que necesitan ser rescatados, a nosotros nos toca compartir esa buena nueva que el Señor nos ha dado en su palabra. Así que cada uno de nosotros ha sido llamado para cumplir la misión. Pero esta semana nosotros vamos a ver que Dios quiere que nosotros nos involucremos personalmente en cumplir la misión. No es solamente, el Señor me envió a cumplir la misión. Él dice que seremos bendición para las naciones. Bueno, el Señor se encarga de hacer todo. Cada uno de nosotros tiene su parte, una parte en donde va a ser un privilegio para nosotros realizar la misión. Así que Dios quiere compartir la misión con nosotros. El versículo a memorizar para esta semana viene de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, que nos dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy. ¿Será verdad que Jesús nos está dando un nuevo mandamiento? Bueno, dice que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor
los unos con los otros. Me llama la atención estos dos versículos de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Hay mucha tela que cortar y vamos a estar desglosando este versículo a medida que avanzamos en la semana. Pero me pregunto yo, ¿es realmente un mandamiento nuevo? ¿Acaso Jesús o el Padre no habían compartido este mandamiento antes? Bueno, sí lo compartió, y cuando usted lee Éxodo capítulo 20, usted se va a dar cuenta que aquí está el mandamiento y también se repite en Deuteronomio. Sin embargo, Éxodo 20 lo dice de otra manera, porque cuando usted lee todos los últimos 6 mandamientos que aparecen en la ley de Dios, que Dios escribió con su propio dedo, usted se va a dar cuenta de que no es un nuevo mandamiento. Este mandamiento está en Éxodo 20. El amarnos los unos a los otros se refleja cuando tú y yo no matamos. Si yo amo a otra persona, yo no la voy a matar. Si yo amo a otra persona, yo no le voy a robar su cónyuge. Cometer adulterio es tomar algo que no es mío, es ajeno. Y lo mismo va a ser, no hurtarás. Y lo mismo será, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni nada de lo que pertenezca a tu prójimo. Así nosotros revelamos el amor los unos por los otros. Así que cuando Jesús dice que un mandamiento nuevo os doy, prácticamente lo que te está diciendo es que te lo estoy resumiendo todo. En Éxodo 20 te lo estaba desglosando, al igual que en Deuteronomio 5, versículos 1 al 21. Lo desglosa, lo desmenuza, pero acá en el Nuevo Testamento lo resume, diciéndonos que nos amemos los unos a los otros. Y yo me pregunto, si yo amo a las personas a mi alrededor, ¿no estaría yo dispuesta a hacer los sacrificios necesarios para rescatarlos, para que ellos sepan que están en garras del enemigo de Dios, que son prisioneros, aunque no se dan cuenta? Claro que sí, porque de eso se trata el amor. Uno hace lo necesario para que otro pueda disfrutar de las bendiciones que el Señor nos está dando. Así que esperamos que a lo largo de esta semana nosotros podamos demostrar amor los unos a los otros, haciéndole el bien a los demás y tratando a los demás como a nosotros nos gustaría que nos trataran si estuviésemos en su lugar. De eso se trata el amor. Un detalle: si el Espíritu Santo mora en nosotros, Dios es amor. Así que en la medida en que nosotros nos dejemos inundar del amor de Dios en nuestras vidas, ese amor se va a desbordar hacia los demás. Recibimos de Dios y nosotros compartimos lo que el Señor nos ha dado. Así que así dejamos, así de cortito, este versículo a memorizar, que estaremos, como dije, desglosando a lo largo de la semana. Bueno, vamos a ver el bosquejo que tenemos para hoy. Y para hoy vamos a estar viendo qué significa compartir la misión de Dios, y vamos a estar viendo también el don de la hospitalidad. Durante la semana estaremos viendo el amor de Abraham por los demás,
hablando de amor, ¿verdad? El espíritu de oración de Abraham. El miércoles estaremos viendo la misión de Abraham y el jueves estaremos viendo la sumisión a la voluntad de Dios. Este es el bosquejo que tenemos de esta lección número 4 para esta semana. Así que hoy vamos a iniciar con la introducción que aparece en el día sábado, que fue ayer, en cuanto a compartir la misión de Dios. Al compartir la misión de Dios, vamos a estar estudiando cómo Dios lo hizo a través de Abraham, porque hemos estado estudiando que Dios llamó a Abraham de la comodidad de donde estaba para llevarlo a un lugar que él desconocía y allí hacer de él una nación grande y bendecir a todas las familias a través de él. Así que desde el comienzo, Abraham quiso que Dios lo utilizara para la misión. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, en el Génesis capítulo 18, Dios le advierte a Abraham lo que va a suceder en Sodoma y Gomorra. Y allí se cumple Amós capítulo 3, versículo 7. Nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y en la historia de Sodoma y Gomorra, su siervo profeta, el profeta, era Abraham. Y yo me pregunto, viendo ese versículo de Amós 3:7, viene a mi mente que Dios revela sus secretos, no solamente a sus siervos los profetas, sino que también a veces lo revela a personas que no necesariamente son sus siervos profetas. Y lo veo en el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor no era un profeta, ni siquiera era siervo, pero el Señor lo inquietó y le dio un sueño de todas las naciones, los imperios que iban a venir en el futuro después de Babilonia. Qué interesante. Pero, ¿qué hace Dios? Es cierto, le reveló el sueño a Nabucodonosor, que no era profeta, pero ¿a quién le da la interpretación? A Daniel. Y Daniel sí era profeta de Dios. Y a través de Daniel le comunica a Nabucodonosor el significado de ese sueño. ¿Cuál era el propósito? Rescatar a ese prisionero de guerra. Todos los mensajes que Dios nos envía tienen como propósito salvarnos. Y era el propósito de Dios salvar al rey Nabucodonosor de las garras de Satanás, de las garras de él mismo con su orgullo. Y cada vez que nosotros recibimos un mensaje de Dios, lo debemos recibir para nuestro bien, como parte del plan de rescate que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que Dios nunca va a hacer nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. Y eso lo vemos inclusive en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, las guerras, las hambrunas, todo lo que está sucediendo ha sido revelado a través de los profetas. Toda la escritura tiene en su haber mensajes de Dios, de las cosas que han de suceder antes de que Jesús venga. Y muchas veces nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y obviamos esos mensajes. Esos mensajes están allí para advertirnos del peligro que vamos a estar viendo en el futuro, pero a la vez nos advierte también para que nos preparemos, para que cuando veamos estas cosas, creamos en lo que el Señor ha revelado en su palabra.
Y es muy importante porque Dios no va a hacer nada, no va a hacer nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. Y cuando es revelado a sus siervos los profetas, ellos lo escriben para que quede, para que cada generación podamos estar apercibidos de lo que el Señor va a hacer en el futuro. Qué interesante. Así que, ¿cuál es la participación de Abraham al recibir ahora esta noticia de que Dios va a hacer algo con Sodoma y Gomorra? Vamos a ver cuál es la participación de Abraham. Abraham estaba descansando durante el calor del día cuando vio a 3 viajeros. Y nos dice Patriarcas y Profetas, página 133, lo siguiente: Abraham no había visto en sus huéspedes, perdón, más que 3 viajeros cansados, sin imaginarse que entre ellos había uno a quien podía adorar sin cometer pecado. Sí, estamos hablando de Jesús. Jesús, antes de ser humano, se le revela, se le presenta a Abraham como parte de estos 3 viajeros. No obstante, Abraham pronto se comprometió personalmente con la misión de Dios, haciendo qué cosa, orando e intercediendo por el pueblo de Sodoma y Gomorra, procurando su salvación. En cierto sentido, si la misión no consiste en esto, entonces ¿en qué consiste? ¿Cuál era la misión de Abraham? Salvar a la mayoría de los prisioneros de guerra en Sodoma y Gomorra, que no sabían que eran prisioneros de guerra, pero aun cuando se les advierte que son prisioneros de guerra, parece que simplemente no quisieron, como dice el sermón de mi esposo, no quisiste. Quisieron seguir siendo prisioneros de guerra y desoír la advertencia de que si seguían en ese estilo de vida, lamentablemente se les iba a cerrar la puerta de la gracia. Pero bueno, vamos a ver entonces qué hace Abraham para salvar a Sodoma y a Gomorra. A lo largo de este capítulo se revelan 3 grandes cualidades espirituales de Abraham: la hospitalidad, el amor y la oración. Cualidades que también pueden ser de gran ayuda para nosotros en la misión. Y esto es lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta semana: la hospitalidad, el amor y la oración. Cómo estas 3 cualidades nos pueden servir a nosotros para rescatar prisioneros de guerra que están en manos del enemigo. Y sabes que una de las que me llama la atención es la oración, pero eso lo compartimos el día que nos toque hablar de la oración. Por ahora vamos a ver qué nos dice la hermana White acerca de compartir la misión de Dios. Y dentro de los escritos de la hermana White hay un tomo 4, Testimonios para la Iglesia. En ese tomo 4, en la página 264 y 265, leemos lo siguiente: Dios ha dado a sus siervos un conocimiento precioso de su verdad y desea que se unan estrechamente a Jesús y, con compasión, se acerquen a sus hermanos para poder hacer con ellos todo el bien que esté en su poder. Ayer estaba hablando con una hermana y le estaba hablando acerca de una joven que a simple vista aprovechó la coyuntura de que como cristianos nosotros nos unimos a Cristo para hacer el bien.
a todos los que están a nuestro alrededor. Mucha gente se aprovecha de esa coyuntura y no con el corazón de querer ser rescatados de las garras del enemigo, sino aprovechando el bien que les llega para realizar sus propios propósitos. Y yo le dije, ¿sabe qué, hermana? Si yo tuviera que revivir la historia, si pudiéramos regresar en el tiempo y se me presenta la oportunidad de hacer el bien, lo haría. Porque cuando nosotros hacemos el bien, no lo estamos haciendo para obtener un beneficio a cambio, ni siquiera para obtener las gracias. Hacemos el bien porque el amor de Dios nos mueve a hacer el bien a los demás. El Redentor no buscó su propio placer, sino que anduvo de aquí para allá haciendo el bien. Y si nosotros somos discípulos de Jesús, haremos el bien sin mirar a quién. No importa la cultura, no importa el estrato social. Si vemos una persona en necesidad y está en nuestro haber y el Espíritu Santo nos dirige para que podamos ayudar y hacerle bien a esa persona, lo haremos porque el amor de Cristo nos constriñe para hacerlo. Se vinculó estrechamente con el Padre. Eso fue el ejemplo que nos dejó Jesús. Él y el Padre son uno y se unieron sus fuerzas y así cargar con las almas de nosotros para salvarnos de la ruina eterna. De manera similar, nosotros, imitando a Jesús en unión con su Padre, debemos cultivar la espiritualidad si esperamos tener éxito en nuestra labor. No hay manera de que nosotros podamos cumplir la misión solos, con nuestros propios planes. Es necesario que, permitiendo que el Espíritu Santo nos dirija, nosotros nos unamos a Jesús. Como dijo Jesús en Juan 17, su oración por nosotros fue que nosotros seamos uno, como Él y el Padre son uno. Y cuando nosotros nos rendimos totalmente rendimos nuestra voluntad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos une con Jesús, nos une con el Padre, nos une con Él y juntos llegamos a realizar lo que por separado no pudiésemos hacer. Y si cada uno se entrega al Espíritu Santo, entrega su voluntad a Dios, entonces entre todos, unidos a Dios, nos uniremos los unos a los otros y de esa manera lograremos realizar la misión de forma porque te pareció gracioso, de forma organizada, así como el Señor pero le está haciendo daño a alguien. Y nos sigue diciendo, Testimonio para la Iglesia, tomo 4. Jesús se apiadó tanto de los pobres pecadores que abandonó los atrios celestiales y puso a un lado sus vestiduras reales, humillándose a sí mismo hasta la humanidad para poder familiarizarse con las necesidades del hombre y ayudarlo a levantarse sobre la degradación de la caída. Y saben, algo que yo nunca podré comprender a cabalidad, y me imagino que es porque siendo un ser humano tenemos limitaciones para comprender a cabalidad la mente de Dios. Pero a mí todavía no me cabe en la cabeza cómo Dios, siendo el creador, primeramente se hizo una criatura. Y en segundo lugar, que Jesús dejara su trono, sus mantos reales, se hiciera una criatura, Él siendo el creador. Y luego de hacerse una criatura, se humilla, como dice Filipenses capítulo 2, se humilla
para no solamente ser un ser humano, sino llegar a ser un siervo, llegar a entregar su vida por cada uno de nosotros. Se identificó con nosotros, caminó con nosotros en este pellejito. Él sabe lo que se siente tener sed, lo que se siente tener hambre. Él sabe lo que se siente caminar y cansarse. Así que Él está familiarizado con lo que nosotros tenemos que lidiar a diario. Y puesto que Él está familiarizado con eso, nos ha dado una evidencia tan incuestionable de su amor y su compasión, que es para nosotros de vital importancia imitar su ejemplo. Si Jesús dejó su zona de confort, su zona de comodidad para rescatarnos, nosotros, ¿cómo nos vamos a quedar echados en un sillón mientras que a nuestro alrededor mueren personas sin conocer este precioso mensaje de salvación? No se puede. El amor de Cristo nos constriñe, nos mueve para que nosotros vayamos a rescatar lo que se ha perdido, lo que se había perdido, porque no está perdido ahora, que Jesús vino, tomó nuestro lugar en la cruz y nos pide a nosotros que le comuniquemos a otros lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es el ejemplo que nos dejó Jesús. Y esa es nuestra participación en esta misión. Nosotros nos involucramos haciendo, imitando a Jesús, dejando nuestra zona de comodidad, aceptando el llamado, orando y rescatando. Vamos a ir donde el Señor nos mande, porque hay una misión que cumplir. Bueno, esa es la introducción a esta lección, compartir la misión de Dios. Ahora vamos a ver cómo podemos compartir la misión de Dios siendo hospitalarios. Yo me quedé pensando, yo no sabía que ser hospitalarios nos ayudaba a cumplir la misión, pero así es. Génesis capítulo 18 del 1 al 15 nos lleva a contestar esta pregunta. ¿Qué elementos de la hospitalidad se evidencian en la respuesta de Abraham a sus invitados? Bueno, vamos a ver qué dice Génesis capítulo 18, versículos del 1 al 15, y lo tenemos bastante resumido. Nos dice, después el Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios y Tutorías Jesús. Le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Sí? Abraham estaba aquí sentado, hacía mucha calor y de repente alza sus ojos y mira, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Interesante. Abraham reconoce que uno de esos 3 señores es Jesús. Lo llama Señor. Y no solamente lo llama Señor, sino que se postra en tierra ante él. ¡Wow! ¿Tú te imaginas que Jesús se nos apareciera hoy en día? ¿Podríamos reconocerlo? Interesante. Y miren lo que les pide. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Qué se refería Abraham con esto? Les dijo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis,
pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara, a la tienda donde estaba Sara, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¡Wow! ¡Qué comida más rápida! Y yo a veces me quedo pensando, ay, yo no puedo invitar a nadie a la casa porque no hice provisión. Pero a mí me doy cuenta con lo de Abraham, que Abraham tenía los elementos para suplir la necesidad. Y con lo que tenía, lo mandó a cocinar. Y qué interesante, y ya estoy aprendiendo que siempre debo hacer un poquito más, especialmente los sábados, por si las moscas, el Señor me presenta a alguien que necesita también un bocado, y que nosotros podamos abrir las puertas de nuestro hogar y ser hospitalarios. Qué importante ser hospitalario. Como dice el libro de Hebreos, puede ser que al ser hospitalario hemos sido hospitalarios con ángeles y con el mismo Señor Jesús. Interesante. Pero bueno, sigue diciendo el relato. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Me pregunto yo, ¿y ellos cómo sabían que la mujer de él se llamaba Sara? Bueno, Dios es Dios. Él sabe. Y él respondió, aquí en la tienda. ¿Creen ustedes que ellos no sabían que Sara estaba en la tienda? Pues claro que sí. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Sí, aquí está Sara escuchando lo que ellos están diciendo. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Así que Sara entre sí se rió y diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. O sea, yo no sé si ella se había dado cuenta de que aquí estaba el Señor. Y si el Señor le estaba diciendo eso, era porque eso iba a suceder. Pero cuando nosotros estamos, y lo digo porque es así, cuando nosotros estamos guiados por la naturaleza carnal, nosotros dudamos de las promesas de Dios, y más que nada dudamos de que Dios pueda hacer un milagro. La escuela sabática regular. Y yo te invito hoy a que no dudes de la palabra de Dios. No seamos como Sara. Si Dios te ha dicho que en su palabra que Él puede hacer todo, entonces créelo, porque para Dios no hay nada imposible. Nunca dudemos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Y en la medida en que tú y yo tengamos fe, creamos que lo que el Señor ha prometido en su palabra puede ser una realidad en nuestras vidas, lo será. Las promesas están, pero no se ven en nuestras vidas porque no creemos. Y en la medida en que tú y yo nos relacionemos con Jesús, nos daremos cuenta de que Él no miente. Él no te va a decir que Él puede hacer algo si no lo puede hacer. Además, Él es Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? Pues claro que no. Y lo ha demostrado a lo largo de la Biblia, inclusive resucitando a Lázaro y resucitando a otros muertos. Así que si lo que parece imposible, ya Jesús demostró, ya Dios demostró
que se puede, no dudemos del resto de las promesas. Pero bueno, seguimos con Sara. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Cómo sabía Dios que Sara se había reído si Sara estaba detrás de la tienda? Para que nos demos cuenta, Dios puede no solamente leer nuestros pensamientos, Él puede inclusive saber las intenciones de nuestro corazón. Él sabe que no solamente Sara se rió, sino que inclusive pensó que si esto podía ser cierto. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esa fue la pregunta que se le hizo a Abraham. Al tiempo señalado, dijo el Señor, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí. Ay, ¿cómo le vas a mentir al Señor? ¿Por qué mintió? Porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. No discutas con Dios. Dios puede ver lo que pensaste. Es totalmente visible ante Él. Él sabe cuáles son nuestros pensamientos. Simplemente con humildad acepta que cometiste un error al dudar de su palabra. Mismo parecido error que hizo Eva al dudar de lo que Dios le había dicho en cuanto a no comer del fruto, porque el día que comiere moriría. Prefirió creer en lo que le decía la serpiente y dudar de la palabra de Dios. La duda nos puede meter en muchos problemas. Así que, siguiendo con este relato, Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día. Este comportamiento era inusual. A esa hora del día en verano, cuando el sol está en su punto máximo, todo el mundo busca sombra y una brisa fresca. Pero quizás Abraham estaba soportando el calor para ayudar a alguien que pasara por el camino. Increíble, no lo había pensado, no lo había pensado. Estar en la tienda se sentía más el calor que si hubiese estado debajo de un árbol recibiendo una brisa fresca. Wow. Los inconvenientes en donde se coloca el discípulo de Dios para servir, para ayudar, para rescatar. Impresionante. El don de la hospitalidad. Qué interesante cómo ser hospitalario. Pero mientras que él estaba sufriendo el inconveniente del calor en esa tienda, vio los tres viajeros y lo más probable es que era su costumbre ofrecer hospitalidad a los forasteros. Por eso la iniciativa del encuentro fue de Abraham. En el texto se dice que él salió de su tienda corriendo hacia los tres viajeros. Abraham tomó la iniciativa de ir a su encuentro, incluso antes de que ellos se acercaran a él. Increíble. Pero no solamente corre a ellos, sino que les ofrece un poco de agua, que se laven los pies, que se recuesten, que descansen, mientras que él les preparaba un bocado. Después seguirán, porque para eso han pasado cerca de su siervo. Abraham era consciente de su misión. Esa misión consistía en compartir con todos el conocimiento del Señor en un mundo sumido en el paganismo, la idolatría y el politeísmo.
Y hay algo que hacía Abraham que es interesante. Como podemos ver en este incidente, su forma más inmediata de cumplir la misión era mediante la hospitalidad hacia los extranjeros. Y evidentemente acababan de aparecer en el horizonte. O sea, simplemente aparecieron. Interesante. 3 personas se me aparecen en el horizonte y yo me voy a quedar pensando, o el sol me está jugando una mala, me está haciendo una mala jugada aquí, o estos señores simplemente bajaron del cielo y ¡puf! Me aparecieron allí. Pero lo interesante es que Dios pone en nuestro camino personas a las cuales nosotros podemos servir. Y nosotros creo que si somos dirigidos por el Espíritu Santo, estaremos eh, pendientes, apercibidos de lo que el Señor está haciendo delante de nosotros. Es importante que nosotros pongamos atención. Y muchas veces las oportunidades para servir y cumplir la misión vienen y se van. Y nosotros dejamos pasar la oportunidad de servir, de cumplir la misión. ¿Por qué? Porque estamos tan entretenidos con nuestros propios problemas, nuestras propias situaciones, que no estamos pendientes de servir, no estamos poniendo atención a las personas que el Señor nos está poniendo delante para servir. Y se los digo porque me ha pasado que realizando mis tareas cotidianas, el Señor me pone personas enfrente y simplemente hago lo que tengo que hacer con la persona y sigo adelante y no presento la palabra, no comparto el mensaje que el Señor nos ha dado, porque estoy ocupada. Mi mente está ocupada, está distraída con mis propias necesidades y no veo la necesidad de los demás. Qué importante que Abraham estaba pendiente de quienes pudieran pasar cerca de él para él mostrarles hospitalidad, porque era su manera de compartir el mensaje de salvación con aquellos que no lo conocían. Pero además, había algo más que Abraham hacía. Paralelamente, formaban su casa más de 1000 personas, muchas de las cuales eran jefes de familia y no pocas recién convertidas del paganismo. Semejante casa necesitaba que una mano firme manejara el timón. Los métodos débiles y vacilantes no servían, y la influencia de Abraham se extendió más allá de su casa. O sea, estamos hablando, ¿se acuerdan cuando hablamos de que el cumplir la misión la deberíamos hacer primero en Jerusalén? Bueno, Jerusalén era la familia inmediata. Abraham cumplió con esa parte. Él tenía más de 1000 personas. Él no salió con esas 1000 personas de Ur de los Caldeos. Quiere decir que esas personas llegaron a ser siervos de él allí, en Canaán. Eran cananeos y muchos eran jefes de familia. Y por relación con Abraham fueron convertidas del paganismo. Así que Abraham empezó en Jerusalén con su familia inmediata y recordando que en los tiempos de Roma la familia inmediata incluía a los siervos, así que no sé si era el mismo patrón acá, pero Abraham empezó con el grupo que estaba cerca de él. Mostraba hospitalidad con aquellos que pasaban por allí también, pero hacía algo más. Doquiera levantaba su tienda, erigía un altar a su lado para ofrecer sacrificios y adorar. Cuando trasladaba la tienda a otro lugar, quedaba el altar, y más de un nómada cananeo que había llegado a conocer a Dios por medio de la vida de Abraham, su siervo,
se detenía junto a ese altar para ofrecer un sacrificio a Jehová. Increíble que nuestro lugar para adorar a Dios se convierta en un medio que Dios utiliza para atraer a otros al conocimiento y a tener una relación con Él. Nunca subestimemos lo que hacemos. Cada uno de nosotros es guiado por Dios. Cada uno de nosotros que hemos entregado nuestra vida a Dios, podemos, a través de lo que hacemos diariamente, dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, con lo que hacemos, con nuestra forma de adorar a Dios, con nuestra alimentación, inclusive al orar antes de comer los alimentos en un restaurante, puede ser el medio. Alguien observa y se da cuenta, oye, ¿sabes qué? Ellos lo que están haciendo es correcto. Debiéramos darle gracias a Dios por habernos provisto de los alimentos. ¿Quién quita? Alguien que haya observado ese hábito, de repente empieza a hacerlo y empieza a relacionarse con Dios a través de la oración. Nunca subestimemos los detalles en nuestra forma de adorar a Dios. Y desde el principio, este hombre de Dios, Abraham, comprendió que Dios lo había llamado a la misión y que su mudanza a la tierra prometida no era para pasar unas vacaciones, sino para ser de bendición para quienes lo rodeaban y mediante su simiente para el mundo, porque de él nacería el Salvador. Y así Abraham comparte el cumplir la misión a través de la hospitalidad. Y como habrán notado, es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo. Así que cada uno de nosotros puede cultivar ese don de ser hospitalario con aquellos que nos rodean. Y concluimos con la cita de la hermana White, que viene del Ministerio de Curación, página 272 a la 274, que nos dice lo siguiente. Hay muchos para quienes podemos hacer de nuestro hogar una bendición, así como Abraham fue llamado para hacer bendición a todas las naciones y a todas las familias de la tierra. Nosotros podemos hacer de nuestro hogar una bendición. Y yo recuerdo cuando nosotros teníamos el coro de niños y de jóvenes, recuerdo que para muchos jóvenes nuestro hogar era como un refugio. Cuando tenían alguna situación en sus hogares, para ellos era fácil, no sé cómo lo hacían, pero llegaban aquí o llamaban y buscaban cómo encontrarse con nosotros. Encontraban que estar aquí tenían paz, tenían tranquilidad, podían comer, podían tomarse un vaso de agua, y muchos, estando inclusive realizando sus actividades diarias, a veces pasaban y saludaban y sabían que las puertas de nuestro hogar siempre estaban abiertas. Nuestras relaciones sociales no deberían ser dirigidas por los dictados de las costumbres del mundo, sino por el Espíritu de Cristo y por la enseñanza de su palabra. En todas las fiestas, los israelitas admitían al pobre, al extranjero y al levita, el cual era a la vez asistente del sacerdote del santuario y maestro de religión y misionero. Todos, de alguna manera, eran bienvenidos cuando realizaban las fiestas de los judíos. A todos se les consideraba como huéspedes del pueblo para compartir la hospitalidad en todas las festividades sociales y religiosas y ser atendidos con cariño en casos de enfermedad o de penuria. A personas como esas debemos dar
una buena acogida en nuestras casas. A veces nosotros, no sé, las personas pasan y están pidiendo ayuda, pidiendo dinero. Y yo recuerdo antes, yo decía, ay no, yo no tengo nada que compartir y yo no atendía. Es más, ni siquiera atendía cuando me daba cuenta de que lo que venían a ofrecer eran tratados y revistas de otras confesiones religiosas. Pero ahora viendo esto, de repente el Señor ha permitido que esas personas pasen por nuestras casas. Es la oportunidad que tenemos de compartir el evangelio con ellos. No lo había visto así, mi esposo siempre lo veía así y él compartía. Pero ahora viéndolo, de repente sí, el Señor por algo ha permitido que esas personas se detengan en nuestras casas. ¿Cuánto podría hacer semejante acogida para alegrar y alentar al enfermero, misionero o al maestro, a la madre cargada de cuidados y de duro trabajo, o a las personas débiles y ancianas que viven tan a menudo sin familia, luchando con la pobreza y el desaliento? Hay tantas personas a nuestro alrededor con tantas situaciones que nosotros, inclusive cuando éramos más jóvenes, nosotros íbamos y visitábamos los hospitales, visitábamos a las personas de la tercera edad que no podían venir a la iglesia. Son maneras de ser hospitalarios. Cierto, estas personas no pueden venir a nosotros, pero nosotros sí podemos ir a ellos y ofrecerles un vaso de agua, ofrecerles aliento y esperanza. Y el tiempo de que disponemos es corto. Solo una vez podemos pasar por este mundo. Saquemos, pues, al hacerlo, el mejor provecho de nuestra vida. La tarea a la cual se nos llama no requiere que seamos ricos, ni que tengamos una posición social, ni que tengamos gran capacidad. Solamente Dios requiere de nuestra disposición de servir. Lo que se requiere es un espíritu bondadoso, abnegado y firmeza de propósito. Una luz tan pequeña, por pequeña que sea, si arde siempre, puede servir para encender otras más. Nosotros no sabemos que lo pequeño que hacemos puede hacer la diferencia en la vida de una persona. Permitamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos utilice, que seamos portaluces, que seamos portavoces del gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Y terminamos diciendo, nuestra esfera de influencia, nuestras capacidades, oportunidades y adquisiciones podrán parecer limitadas, y sin embargo tenemos posibilidades maravillosas si aprovechamos fielmente las oportunidades que nos brindan nuestros propios hogares. Si tan solo quisiéramos abrir nuestros corazones y nuestras casas a los divinos principios de la vida, llegaremos a ser canales por los que fluyan corrientes de fuerza vivificante. Abramos nuestros corazones en primer lugar. Permitamos que el Espíritu Santo more en nosotros. Que el amor de Dios nos inunde y que al sediento que pasa por nuestra casa, sediento tal vez no de agua física, pero sí de una voz de aliento, de una promesa de esperanza. Todos nosotros podemos dar lo que tenemos, pero si no recibimos del Señor, no tendremos que dar. Recibamos del Señor pan fresco todas las mañanas al estudiar su palabra. Yo estoy segura que durante el día el Señor pondrá en nuestro camino personas que necesitan de ese mismo pan que nosotros recibimos y que ellos
fueron dirigidos por el Espíritu Santo a pasar por nuestro hogar para recibir de ese pan que el Señor nos dio para compartir. Si quieres ser hoy un canal de bendición para las personas que nos rodean, te invito a orar. Gracias, Señor, por esta lección que nos has dado. El don de la hospitalidad. No lo había visto, Señor. En numerosas ocasiones tú has permitido que personas pasen llamando allá afuera. Y tantas veces hemos ignorado su llamado. Permítanos, Señor, que podamos hacer esos cambios en nuestra manera de pensar, cambios en nuestro estilo de vida, que no hagamos la gente que conoce, sino que lo veamos como oportunidades de compartir las buenas nuevas de salvación con ellos que están pasando. Dirígenos, Señor, para que podamos hacer los cambios en nuestra manera de pensar y que podamos ser canales de bendición para aquellos que tú mandas a nuestros hogares y para que ellos también puedan recibir ese pan que tú nos das todos los días. Gracias, Señor. Gracias por este mensaje tan precioso de la hospitalidad. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. El Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Le damos gracias a Dios y también a Rosita por esta presentación. No nos queda tiempo para más. Amor, vamos con el lema. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios TISU agradecen a cada uno de ustedes el habernos acompañado en esta hora. Les recordamos que al que el Señor llama, Capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús, A través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Rumbo al cielo, ¿verdad que sí? Gracias, amor, gracias a todos los que nos acompañan, los que están. A Mati 1916, a la hermana Rice, Natalia Rice, y a todos los que están y yo no los puedo ver, les decimos muchas gracias por habernos acompañado en esta 2 horas y media de transmisión. Desearles que se mantengan conectados a Jesús durante todo el día y nos esperen esta tarde a las 6:30 con el segmento El tema central. Hoy estaremos viendo El deseado de toda la gente, capítulo 1, de 6:30 a 7. Les esperamos. Bendiciones. Porque al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Porque al que el Señor llama, capacita.
al que envía acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo.